Lección número 27 de Teología Moral Fundamental. Estamos refiriéndonos a la moral cristiana según el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 1949. Hagamos una oración primero. Con el Salmo 25. Muéstrame, Señor, tus caminos, muéstrame tus sendas, guíame en tu verdad, enséñame, pues tú eres el Dios que me salva, en ti espero todo el día. Acuérdate, Señor, que tu ternura y tu amor son eternos. No recuerdes los pecados ni la maldad de mi juventud. Acuérdate de mí, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el hombre, llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley y le dirige y en la gracia que le sostiene. Por eso el título de esta clase, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Dice San Pablo a los filipenses, trabajen con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien parece. Esto dice la carta a los filipenses, que Dios obra en nosotros las ganas, nos da las ganas para que seamos buenos, y eso es la gracia. Y también pues a través de este trabajo con temor y temblor por vuestra salvación es pues una referencia al comportamiento moral. Veamos entonces, para iniciar, el concepto de la ley moral. Dice el Catecismo en el 1950 que la ley moral es obra de la sabiduría divina y se la puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Esta ley moral prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que lo llevan a la bienaventuranza prometida. También esta ley moral proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Entonces es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Tenemos que referirnos a estas dos palabras del numeral 1950. Prescribe y proscribe. Prescribe al hombre es que le da instrucciones y proscribe es prohibir los caminos del mal, ¿verdad? Que apartan al hombre de Dios. Una ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Esa es una ley normal de la vida humana. Pero la ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y con miras hacia su fin último, que es Dios, por el poder, la sabiduría y la bondad de su Creador. Toda ley, sigue definiendo el Catecismo, toda ley tiene
en la ley eterna su verdad primera y última. Quiere decir que la ley del hombre, las leyes de los hombres tienen que basarse en esa ley eterna, porque su verdad está contenida desde el principio hasta el fin. La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todo. Quiere decir que las leyes humanas tienen que tener referencia definitivamente a la ley de Dios, la ley divina. Ahora, esta ordenación de la razón es lo que se llama la ley. Ordenación de la razón es lo que se llama la ley, dice el Papa San León XIII en su encíclica que se refiere sobre la libertad prestatissimus, citando él a Santo Tomás de Aquino. Esto significa, por lo tanto, que la ley de Dios, que es declarada y es establecida por la razón humana, son una participación de la providencia divina para el orden del mundo, el orden social. Ahora bien, el hombre es el único entre los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Dice la ciencia que es un animal dotado de razón, en el sentido de que el hombre es un ánima. No es un animal como los animales, por supuesto que no, sino tenemos que entender cuando dice el catecismo que el hombre es un ánima racional. Esto significa que el hombre es un alma, porque todos los animales también tienen alma, en el sentido de que los animales tienen un soplo de vida para poder existir. En el caso nuestro tenemos un soplo de vida, un ánima, un alma dotada de la razón, que es capaz de comprender y que es capaz de discernir y que es capaz también, nuestra alma racional, de regular nuestra conducta disponiendo de nuestra libertad y de nuestra razón en la sumisión al que le ha entregado todo. ¿Y quién es el que le ha entregado todo al ser humano? Dios mismo. Y esto lo refiere el padre de la iglesia Tertuliano. Sigue diciendo el catecismo que las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, en primer lugar, es la fuente en Dios que tiene todas las leyes. Es la fuente divina que rige todas las leyes. Ahora, la ley natural también están coordinadas entre todas estas leyes, la ley eterna, la ley natural, la ley revelada, que comprende esta revelación, la ley antigua y la ley nueva. Estamos hablando de la Sagrada Escritura, ¿verdad? La ley antigua es la ley del Antiguo Testamento y la ley nueva, pues, o la ley evangélica. Finalmente, también tenemos que entender con estas expresiones de la ley moral, pues las leyes civiles y las leyes eclesiásticas. Entonces hay un sinnúmero de expresiones de la ley moral que todas están coordinadas entre sí. Y nadie se puede salir de este marco, en primer lugar divino, como fuente de la moralidad y de la ley misma que es de Dios. Y cuando el hombre quiere salirse de la ley divina, es donde empieza su propia decadencia. Porque incluso a nivel de leyes civiles ya tenemos incluso leyes inicuas que dañan la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Empezando con el aborto. Ahora bien, la ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Él es el que tiene la plenitud de la ley, quiere decir esto el catecismo. En el fin de la ley, Él es el fin de la ley. Jesucristo es el fin de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Significa que toda ley tiene que guiarnos hacia Cristo, porque solo Él enseña
y solo Él da la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todos los creyentes, dice San Pablo a los romanos. Entonces es interesante tener claro que toda ley, incluso civiles, todas tienen como fin último Cristo, porque Él es el camino de la salvación. Él nos enseña y nos da la justicia divina, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, la finalidad de todo estos comportamientos es llegar hacia Él, conocerlo, amarlo y vivir con Él eternamente. Y lo dice San Pablo, pues, a los romanos. Veamos ahora el concepto de ley moral natural. Dice el Catecismo en el 1954 que el hombre participa de la sabiduría y de la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse a sí mismo con miras a la verdad y al bien. O sea, siempre en la búsqueda del bien eterno y de la búsqueda de la verdad, siempre en busca de la verdad. Por eso el hombre tiene esa participación en la sabiduría y en la bondad de su Creador. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, lo que es la verdad y lo que es la mentira. Por eso la ley natural está escrita y grabada en el alma de todos y de cada uno de los hombres que vienen a este mundo, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar y prohíbe hacer el mal. Entonces es una ley inscrita y grabada en el alma de todos nosotros. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuera la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. Dice Papa León XIII, pues en su encíclica Libertas Praetantissimus. Esto significa entonces que nosotros no somos los dueños de la ley, no somos el legislador de nuestras propias acciones. Porque es que mucha gente dice que en tu libertad tú puedes hacer lo que quieres y eso es la verdad para ti. Y eso es falso. Dice el Catecismo que nosotros tenemos que estar sujetos a una razón más alta que la nuestra, ¿verdad? Porque dice que la ley, por medio de la razón humana, podría tener fuerza de ley si tiene en sí misma, pues, esa interpretación de una fuerza, de una razón más alta, o sea, la intervención divina. Eso quiere decir que Dios es el que ha puesto en nosotros la ley, esa ley natural. Esta ley natural, dice la Gaudium Spes número 89, muestra al hombre el camino que debe seguir para participar en el bien y alcanzar su fin último, que es su felicidad. Ahora, esta ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Hacer el bien, evitar el mal, ya lo hemos dicho. Esta ley divina natural tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios. Tenemos que ser sumisos a Dios, porque Dios es la fuente y es el juez de todo bien, así como Él es el sentido del prójimo como igual a sí mismo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar claros de que fuente y juez de todo bien es la misma ley natural divina que ha puesto Él en nosotros, porque también debe tener un sentido con el prójimo para que nos veamos todos de la misma manera, seamos todos iguales en sí mismos. Y esta expresión que acabo de decir es en sus principales preceptos en el Decálogo, esa expresión de la ley divina natural, o los 10 mandamientos. Y esta ley se llama natural no por referencia
a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza divina. Por eso se llama la ley, entonces, la ley divina natural, porque es parte de la naturaleza humana, de ningún otro ser creado en la sociedad animal, digamos así, en el mundo entero, de la creación visible que Dios ha hecho del cosmos, del universo, de la tierra, del agua, de los montes. Todo eso, por supuesto que de alguna manera Dios le da vida, en el sentido le da una fuerza para que existan las cosas, pero en nosotros esa ley divina natural pues es un soplo distinto que hace de nosotros seres racionales con capacidad de conocer a Dios y de amar a Dios. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿dónde pues están inscritas estas normas, sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Es una pregunta que hace San Agustín. Y él mismo responde, ahí está escrita toda la ley justa. De ahí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia, no que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa de la cera, pero sin dejar el anillo. Entendamos bien esto que dice San Agustín, interesante. Dice San Agustín, ¿dónde pues están inscritas estas normas sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Entonces, la verdad que está en nosotros, ahí está inscrita esa ley divina natural. Ahí está escrita toda ley justa en la conciencia del hombre, porque de allí de la conciencia pasa al corazón del hombre, pero de aquel hombre que cumple la justicia, que cumple la ley de Dios. No que ella emigre a él, o sea, la ley no emigra al hombre, sino que está como una marca, un sello. Por eso nosotros decimos que el bautismo nos imprime carácter, porque la palabra carácter significa una marca imborrable, indeleble, que no se puede ver, una marca que tenemos en el alma, es como un sello, ¿verdad? Que dice el sello, un sello de un anillo, dice San Agustín, perdón, el sello de un anillo que pasa la cera pero sin dejar el anillo. Eso significa que cuando antiguamente para los reyes, cuando escribían una carta, ellas ponían su anillo en un poquito de cera que ponían en el papel donde inscribían sus decretos, y dice que esa es como la marca, como ese sello del anillo de los reyes que autenticaban pues esa verdad que se quería pronunciar. Ahora bien, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios, que es lo que estamos diciendo, como una marca, como un sello. Dios nos ha puesto esa ley en nosotros, y es una luz de la inteligencia. Y por esa ley natural conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz, o también le podemos llamar esta ley, Dios la ha dado a la creación humana, a todos nosotros, dice Santo Tomás de Aquino. Por esa razón, dice el Catecismo, que la ley natural que está presente en el corazón del hombre y en el corazón de todo hombre, esa ley establecida por la razón, esa ley, por tanto, es universal en sus preceptos y en su autoridad. O sea, es para toditos los hombres de igual condición. Y se extiende, por lo tanto, a todos los hombres. Expresa la dignidad de la persona humana y determina la base de sus derechos y de sus deberes fundamentales.
tenemos que recordarlo porque existe ciertamente una verdadera ley que es la recta razón, que es conforme a la naturaleza humana, que está extendida a todos los hombres. Y esa ley es inmutable y es eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia. Inmutable es el que no cambia. Por lo tanto, es una ley eterna. Y sus órdenes, las órdenes de esta ley recta, imponen deber. Sus prohibiciones apartan de la falta. O sea, todo lo que te prohíbe te aparta del pecado. Por eso es un sacrilegio sustituirla, esa ley divina natural, por una ley contraria. Está prohibido dejar de aplicar una sola de sus disposiciones. En cuanto a abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de ello. Esto significa, fíjense ustedes que la ley civil nunca puede estar en contra de la ley divina, de la ley natural, porque se comete un sacrilegio gravísimo, porque está sustituyendo la ley natural, la ley divina, ¿cómo podríamos decirlo? La ley moral divina, esa es la palabra, la ley moral divina la están sustituyendo por una ley inicua que va en contra totalmente de toda la ley de Dios. Y por eso está prohibido a todos los seres humanos cumplir una sola de sus disposiciones de las leyes civiles, cuando son inicuas, cuando hacen daño a la persona humana, cuando dañan la dignidad de la persona humana, porque la ley de Dios es la que te dignifica. La ley humana, contraria a la ley de Dios, es sacrílega porque daña la misma divinidad de Dios y también la naturaleza humana, la dignidad de la persona humana. Ahora bien, la aplicación, dice más adelante el catecismo, la aplicación de la ley natural varía mucho. La ley de Dios, ¿verdad?, impuesta en el corazón del hombre, varía mucho. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de la vida humana según los lugares, las épocas y las circunstancias. La ley se tiene que interpretar, por supuesto. Se tiene que reflexionar y adaptar a todas las condiciones de lugares, de vida, de época, de circunstancias. Sin embargo, la diversidad de culturas, la ley natural permanece como una norma que se une entre sí a los hombres y les impone por encima de las diferencias inevitables y de los principios comunes que puedan tener las otras leyes no divinas, las leyes civiles, podríamos hablar de eso. Entonces la ley natural divina se impone porque es la base, es la raíz, es la fuente de toda la normativa de la moralidad del mundo entero. La ley natural es inmutable, dice la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, también ya lo decía anteriormente el Catecismo, quiere decir que no cambia y permanece la misma a través de todas las variaciones de la historia. La ley natural divina subsiste incluso bajo el flujo de ideas y de costumbres y sostiene su progreso. O sea que el progreso humano, la ley natural no lo evita, sino que lo sostiene. Pero sí, no tiene ninguna variación, es inmutable, no cambia. El matar es el matar, aunque el hombre le cambie el nombre, ¿verdad? Ahora bien, las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas incluso cuando se llega a rechazar sus principios y no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Esto significa que las normas morales puestas por Dios no se pueden arrancar, siempre van a subsistir sustancialmente valederas, siempre existirán, aunque el hombre quiera, no se la va a poder arrancar del corazón.
Por eso resurge siempre en la vida de individuos y de sociedades algunos elementos que tenemos que señalarlo. Por ejemplo, el robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, dice San Agustín, y por la ley que está escrita en el corazón del hombre y que la misma iniquidad no puede borrar. O sea que pone el ejemplo San Agustín sobre esto que acabamos de decir. Siempre resurge la ley divina y moral que es inmutable, siempre va a resurgir en la vida de cada persona y en la vida de cada sociedad. Siempre estará presente en el alma del hombre porque la ley es inmutable, dice San Agustín. Por ejemplo, el robo está sancionado por la ley de Dios y también está sancionado por la ley humana. En primer lugar, por la ley de Dios, porque está inscrita en el corazón del hombre. Y el mismo pecado, la misma iniquidad, nunca puede borrar esa gran verdad del robo, dice San Agustín. Es lo que quieren hacer hoy por hoy con la ley del aborto, ¿verdad? Dicen que es interrupción del embarazo. Y nosotros como cristianos que tenemos que contestarle que no es interrupción del embarazo, sino que es asesinato. Es una verdad que dice San Agustín que eso nunca te va a cambiar. La verdad nunca va a ser destruida porque la verdad siempre prevalecerá. Por eso la ley natural es una obra maravillosa del Creador que proporciona los fundamentos sólidos sobre lo que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones en el ámbito individual y social, si ustedes quieren, ¿verdad? También la ley natural establece una base moral indispensable para la edificación de la comunidad humana, la comunidad de todos los hombres. Y finalmente la ley natural proporciona la base necesaria para la ley civil que se debe adherir a esta ley natural divina, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios o bien mediante adiciones de naturaleza positiva y jurídica. O sea, pueden ponerle todo lo que quieran a la ley civil, tanto en cuanto no destruya la ley natural, la ley divina, la ley moral divina. Por eso los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos de una manera clara e inmediata. Aquí hay una dificultad. Ahora, aplicándolo en la situación actual en la que vivimos, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error, dice el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis. Y dice también el Papa que la ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia un cimiento preparado por Dios y otorgado por obra del Espíritu Santo. Es importante reflexionar este párrafo del 1960 del Catecismo, que habla de que los preceptos de la ley son clarísimos y son inmediatos, o sea, de aplicación para cada uno de nosotros. Y que en esta realidad actual en la que vivimos, en un mundo cambiante, un mundo que quiere secularizarse, ya prácticamente está secularizado, ya ha sacado a Dios de su vida. Dice el Catecismo que es necesario que todos nosotros los cristianos, todos los hombres pecadores, para que podamos conocer por la gracia, la revelación, ayudarle a todos los seres humanos por la misma evangelización, dar a conocer estas grandes verdades a todos sin ninguna dificultad y con una certeza firme
para no mezclar el error, que es lo que quieren hacer las ideologías. No me refiero a ideologías políticas, a todo tipo de ideologías, incluso anticristianas, ¿verdad? Que están atacando pues la fe y la moral de la sociedad y de las personas. Dice que el catecismo que la ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia de Dios una base, un cimiento, una fuerza, una solidez que ha sido preparada por Dios y que ha sido otorgada por el Espíritu Santo para bien de todos nosotros. ¿Verdad? Esto dice el catecismo en 1960. Ahora el catecismo va a especificar los tipos de leyes que habíamos mencionado. Vamos a ver ahora la ley antigua, o sea, la ley que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque la ley revelada es la ley que se revela en la Biblia, y la ley revelada está dividida en dos: ley antigua y ley evangélica, la ley de Dios y la ley de Jesucristo, ¿verdad? Que es lo mismo. Las dos se juntan. Recordemos que Jesucristo dijo que Él no venía a cambiar la ley, sino a darle plenitud. Entonces veamos qué quiere decir el Antiguo Testamento con esta ley antigua. Dice el catecismo que Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió al pueblo de Israel como pueblo de su propiedad y le reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. Por eso la ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón, y estas están declaradas y autentificadas en el interior de la alianza de la salvación. Decía San Agustín que Dios escribió en las tablas la ley antigua, lo que los hombres no podían aún leer en sus corazones. Por eso Dios la puso en unas tablas. Por eso la ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Recordemos que hay varios tipos de leyes. La ley natural, que es la ley moral divina que está impresa directamente en el corazón del hombre. La segunda es la ley revelada, que es la que está en la Sagrada Escritura, pues, lo que está en la revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, ya una vez estando la ley natural inscrita en el corazón del hombre, en segundo lugar, la ley antigua, o sea, del Antiguo Testamento, es el primer estado de la ley revelada, de la revelación. Ahora, sus prescripciones morales están resumidas en 10 mandamientos, ya los conocemos. Y los preceptos de estos 10 mandamientos del Decálogo, estos preceptos establecen los fundamentos de la vocación del hombre. Este hombre formado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Esta vocación cristiana del hombre, esta vocación hacia Dios. La palabra vocación significa llamado, Dios que te llama. Entonces, la vocación del hombre está guiada por esos fundamentos del Decálogo. Porque los preceptos del Decálogo prohíben lo que es contrario al amor de Dios, lo que es contrario al amor al prójimo. Y también este Decálogo prescribe lo que le es esencial al hombre. El Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios, y para protegerlo contra el mal. Y a veces nosotros podemos decir, esta ley antigua era muy pesada la carga, pero es contrario. Lo que Dios está haciendo es ponernos un breque para que no nos vayamos al abismo, poniéndonos marcas en el camino para que vayamos caminando con prudencia. Por eso el Decálogo es una luz que te va ofreciendo a tu conciencia y a la conciencia de cada hombre y de todos los hombres, para manifestarnos ese llamado que nos hace siempre, que nos está diciendo: yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo te amo, ¿verdad? Y te va enseñando el Decálogo esos caminos rectos donde no te desvíes. ¿Para qué? Para que estos caminos te guíen hacia Dios y no te lleven
a caminos del mal. Por eso el decálogo también te protege contra el mal. Entonces aquí también cabe reflexionar pues esto que dice San Agustín, que Dios escribió en tablas la ley porque los hombres todavía no la habían entendido, porque ya estaba en su corazón. Ahora, según la tradición cristiana, la ley santa, dice San Pablo a los romanos, la ley espiritual, también la ley buena, dice San Pablo a los romanos, todos estos atributos le da San Pablo, ¿verdad? La ley santa, San Pablo está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Dice San Pablo, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta, ¿verdad? Porque como un pedagogo, Dios muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza y la gracia del Espíritu para cumplirlo. Miren qué interesante esta revelación del Nuevo Testamento. En la antigua ley, los 10 mandamientos, santa, espiritual y buena, es imperfecta, porque todavía no te da la fuerza ni la gracia del Espíritu para cumplir los 10 mandamientos. Es hasta que Cristo viene que se le da la fuerza y la plenitud al ser humano, te da la fuerza y te da la gracia para que puedas cumplir la ley. A causa del pecado, que ella no puede quitar, la ley no te puede quitar el pecado. La ley nueva sí te lo quita el pecado, porque la ley nueva es la misericordia. Fíjense bien, entendámoslo bien, porque esto es precioso. A causa del pecado, en el Antiguo Testamento, la ley no te podía quitar el pecado. Entonces, no dejaba de ser una ley de esclavitud, de servidumbre. La ley del Antiguo Testamento era una ley de servidumbre, porque no te liberaba, no te quitaba el pecado. ¿Por qué? Porque el mismo pecado era la barrera que ponía para liberar al pueblo, a la persona del pecado. Estamos hablando del pecado original, ¿verdad? Incluidos también los pecados personales de cada uno de los que existieron en el Antiguo Testamento. Tenemos que referirnos así, ¿verdad? Al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, porque no había venido Cristo, que es el que liberó del pecado por la gracia, que nos dio la fuerza de su pasión, muerte y resurrección, es la que te da la gracia del Espíritu Santo, te da la fuerza y te da la gracia santificante del Espíritu Santo para borrarte los pecados. Entonces, la ley del Antiguo Testamento no te borraba, para el pueblo de Israel no te borraba el pecado, por eso se consideraba una ley de servidumbre, porque no eras libre. Y así lo refiere San Pablo, que tiene por función principal. San Pablo, la función principal de San Pablo es denunciar y manifestar el pecado que forma una ley de concupiscencia. Esto quiere decir que, si bien es cierto, a nosotros se nos borra el pecado, pero nos quedó la debilidad en la naturaleza humana. Por eso se llama la ley de la concupiscencia. Es una debilidad que tenemos los seres humanos por el pecado de Adán y Eva. Una debilidad que nos hace seres malos, nos hace ser pecadores, nos hace débiles, que caemos fácilmente, ¿verdad? Y esa ley de concupiscencia que está en el corazón del hombre significa que esta fuerza que tiene el Espíritu Santo de Dios con la venida de Cristo, la gracia del Espíritu, es la que te va a ayudar desde lo hondo de tu corazón a controlar esa debilidad que tenemos en el corazón los hombres, esa debilidad de la concupiscencia. Lo dirá también San Pablo cuando dice, tengo una lucha interna en mí. Hago lo que no quiero y dejo hacer lo que sí quiero. Hay una lucha dentro de mí, me dice San Pablo, que no me deja hacer el bien, sino el mal que aborrezco. Siempre estoy terminando haciéndolo. Entonces, sin embargo, dice San Pablo,
La ley constituye, estamos hablando de la ley antigua, ¿verdad? De los 10 mandamientos, para que estemos claros. Esa ley antigua entonces constituye la primera etapa del camino hacia el reino de Dios. Esa ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, preparan y disponen al pueblo elegido, al pueblo de Israel, pero también a todos los cristianos, a la conversión, y también nos dispone a la fe en el Dios Salvador, porque ya con la intervención de Jesucristo que viene a vivir con nosotros, Él hace, pues, ¿verdad? Que ya nosotros trabajemos por la conversión y por la fe en Dios. Por eso la antigua alianza, la antigua ley, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento nos preparan y nos disponen a todos a la verdadera conversión y a la fe en este Dios redentor y salvador. Y también proporciona una enseñanza que subsiste para siempre como la palabra de Dios. Esto quiere decir que el mismo Cristo lo dijo: yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitarla, la ley del Antiguo Testamento, sino que vine a darle plenitud. Por esa razón, entonces, esa ley antigua de los 10 mandamientos que está en el Antiguo Testamento nos debe preparar y nos debe disponer a la conversión. Porque esa ley del Antiguo Testamento no pasará nunca, sino que Cristo lo que hizo fue venir a perfeccionarla. Por lo tanto, esa ley del decálogo, los 10 mandamientos, va a subsistir para siempre. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.